Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el destacado periodista dominicano Juan Bolívar Díaz, coordinador de Concertación Democrática que lucha por el cambio político. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el ingeniero Ramón Alburquerque, un líder fundador del Partido Revolucionario Moderno, 4 veces presidente del Senado de la República, exministro de Economía. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Esta semana ha sido una semana positiva de crecimiento, de apoyo grande a la candidatura presidencial del candidato del cambio que no es corrupto ni ladrón, a Luis Abinader, a todo lo largo y ancho de la República, un apoyo en crecimiento, diríamos desbordado, porque hay una conciencia grande en crecimiento también en la familia dominicana de que tenemos que resolver el 5 de julio en primera vuelta, elegir al candidato del cambio, que el pueblo dice que no quiere un candidato corrupto ni ladrón. Y hoy Luis Abinader es el líder del Partido Revolucionario Moderno, con aliados, está comprometido con producir un cambio político para favorecer a la mayoría del pueblo o a todo el pueblo dominicano en función de darle soluciones concretas, rápidas, efectivas a una crisis económica que antes de la pandemia era grave. Después de la pandemia nos dice el PLDismo gobernante de hoy que han gastado 57,000 millones para enfrentar la pandemia del coronavirus. ¿Y qué nos produce eso? Que luego de este 5 de julio vamos a heredar más problemas económicos. Y Luis Abinader, ese candidato líder escogido por mayorías y que cada día más recibe el apoyo del pueblo dominicano, tiene soluciones. No renuncia al optimismo. Entiende, como el candidato de la alternabilidad política, que hay que parar más de lo mismo, que el pueblo dominicano se ha cansado de un PLDismo de 20 años, corrupto, abusador, que no entiende otra cosa que robar del dinero de nuestros impuestos, como hoy se expresan tantos dominicanos al comprobar a miembros del comité político y del comité central de ese PLD multimillonarios que cuando llegaron al poder el 16 de agosto de 1996 eran pobres. Hoy el pueblo dominicano no quiere más corrupción, no quiere más ladronazos como dice el pueblo. Lo que quiere es el cambio político. Ese cambio político lo garantiza Luis Abinader. Por eso el crecimiento en esta semana, ese desbordamiento a todo lo largo y ancho de la República, apoyando a este candidato del Partido Revolucionario Moderno y aliados, que gracias a Dios ha mejorado de haberse contagiado del COVID-19 y que Dios también ayudando a que el pueblo dominicano tenga esperanza,
y esas esperanzas las representa Luis Abinader. Hoy, familia dominicana, aquí en Aeromundo te reiteramos, trabajamos todos los días para hacer conciencia nacional de la necesidad del cambio, porque aquí patrocinamos, como ustedes saben, un presidente diferente cada 4 años y ojalá de un partido diferente, no el continuismo con Gonzalo Castillo, representante de 20 años de corrupción pública y privada inaceptable, que no nos dan explicaciones de todos los escándalos, como ese escándalo grande de una multinacional que se declaró delincuente. Odebrecht dijo que sobornó en la República Dominicana por más de 92 millones de dólares y no nos dan explicación. Es decir, hay que pedirle cuenta. Para poder pedir cuenta, como dice el pueblo y le llama el pueblo muy inteligentemente ladronazos, tenemos que cambiar esto. Para poder cambiar esto, tenemos que ir a votar ese voto soberano tan grande y después defenderlo. Sí, defenderlo, porque en democracia y en libertad, después que un ciudadano vota, tiene que estar atento para que su voto valga como deseó, no importa quién elija. Esa es la democracia. Por eso aquí, en esta tribuna, al servicio de la democracia y de la libertad, sin temor al poder político, hoy te decimos y te reiteramos el pedimento. Vota por Luis Abinader, ese candidato que nos garantiza a todos, lo de todos los colores, un cambio político para darte bienestar, seguridad ciudadana y decirle a los ladronazos, no más. Y a los que puedan convertirse en ladronazos, sancionarlo. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será un destacado periodista dominicano, Juan Bolívar Díaz, comprometido también en fortalecer la democracia y la libertad, coordinador de la concertación democrática que apoya el cambio político. Será nuestro primer personaje de la semana. Aeromundo. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Juan Bolívar Díaz, un destacado periodista dominicano, coordinador de la Coalición Democrática, institución que agrupa a un numeroso grupo de partidos y movimientos políticos que apoyan y quieren el cambio político, la alternabilidad política en la República Dominicana. Licenciado Juan Bolívar Díaz, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría conocer la visión que tiene usted al día de hoy, que se acerca ese 5 de julio, ese gran desafío electoral, donde
más de 7.500.000 dominicanos con derecho al voto, tenemos el derecho de ir a votar para producir la decisión mayoritaria para nosotros, el cambio político. ¿Qué podría usted decirnos? Bueno, el cambio político está configurado hace tiempo. Si ustedes recuerdan la última encuesta Gallup que se publicó el año pasado, bueno, en enero se publicó esa última encuesta Gallup, el 75%, tres cuartas partes de los ciudadanos encuestados se manifestaron deseosos de un cambio político, en diversos grados, pero cambio político. Otras encuestas, las encuestas de Marpen y las encuestas de las que publica el Diario Libre de Greenberg, que son las más acreditadas en el mercado, igual que otras encuestas como la del Centro Económico del Cibao, que ha tenido un crédito importante en los últimos años, igual dan más del 70% de la población que entiende que tiene que haber un cambio político. Eso estaba configurado ya para las elecciones municipales. Aunque el presidente Danilo Medina dijo que el resultado de las elecciones municipales iba a ser reflejo de lo que pasaría en mayo, y en efecto, de alguna manera fue cierto. El resultado de las elecciones municipales fue que el PRM y sus aliados barrieron, en términos de que pasaron de 50 municipios, multiplicaron enormemente los municipios, sobre todo los municipios más grandes del país, que pasaron a controlarlo, del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, en La Vega, en San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, en muchos municipios, San Cristóbal. Ese resultado no fue ninguna sorpresa, eso es lo que estaban marcando las encuestas. Y venía lo mismo para las elecciones de mayo. Pero hay que decir que el PLD tuvo la suerte de que le llegó la pandemia y aplazó eso. Y hasta cierto punto lo congeló, porque hay que recordar que el gobierno y el PLD estaban definitivamente ahorcados con la gente en las plazas públicas, todas las noches con un toque de cacerolas. Había un entusiasmo tan grande por el cambio al momento de que empezó la pandemia, que estaba barrido en primera vuelta, y eso decían las encuestas. Ahora se aplazó y ahora estamos llegando a las elecciones en circunstancias un poquito diferentes. Juan Bolívar, hay una expresión popular que cada día crece a todo lo largo y ancho de la República, con encuestas populares de dominicanos de cualquier nivel, y siempre sale como favorito Luis Abinader, el candidato del cambio, que no es corrupto ni ladrón. ¿Qué diría usted? Bueno, el triunfo de Abinader también se viene configurando desde hace años. Después del resultado electoral del 2016, hay que decir que Abinader sacó el 35% de los votos en su primera presentación como candidato. Eso no hay mucha gente aquí en el país que en la primera opción electoral saque un 35%, y mucho menos cuando es el partido que lo postuló se acababa de conformar apenas un año antes de esas elecciones, y mucho más porque luchó contra el Estado entero, el presidente Danilo Medina buscando la reelección con el gobierno completo, y aún así sacó un 35%. Desde que pasó eso, con el presidente imposibilitado de reelegirse porque su reforma constitucional, la misma de él, se lo prohibía hasta con un transitorio en la misma Constitución y un pacto político a lo interno de su partido que se lo impedía, las encuestas de una vez empezaron a empujar hacia arriba a Luis Abinader. En todas las encuestas Abinader aparecía ya compitiendo con Danilo Medina, en caso de que fuera, con Leonel Fernández por encima de él, y aparecía como primera opción. No es este año que está así. Eso, si ustedes revisan las encuestas de los últimos 3 años, la van a ver cómo él viene ascendiendo. Y ya para las encuestas últimas, están dándole una posibilidad de ganar en primera vuelta. Y en la segunda vuelta le dan 20, 25 y 30 puntos por encima del que quede en segundo lugar. Esa es la realidad. Independientemente de lo que uno tenga o no de simpatía con Luis Abinader o el PRM, esos son los hechos objetivos que están a la vista de todo el que tiene ojos para ver y cerebro para entender. Licenciado Juan Bolívar Díaz, usted es un responsable de la contribución de la diversidad política, de la pluralidad política
de tantos partidos que pueden ser minoritarios, pero son muy importantes en la vida democrática de una nación y en las elecciones también. ¿Cuál cree usted que será esa contribución para producir un gobierno del cambio, como lo ha prometido Luis Abinader, un gobierno de unidad nacional con participación de toda la comunidad política nacional para venir a gobernar con decencia política, para enfrentar la corrupción pública y privada de 20 años y que no se repita? ¿Qué dice usted? Mira, yo soy coordinador de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional. Es un grupo primero son de 3 o 4 grupos sociales que originalmente se juntaron y reunimos un centenar de profesionales y técnicos en diversos ámbitos de la sociedad y de dirigentes y activistas sociales, que empezamos a trabajar un programa de gobierno mínimo y se lo presentamos a los partidos de oposición y logramos que lo aprobaran tanto el PRM como otros 6 partidos que después terminaron en una alianza que nosotros propiciamos porque nosotros contribuimos a la concertación de esa alianza. E incluso propusimos también ciudadanos de la sociedad, dirigentes sociales, para candidatos. Nosotros propusimos a Manuel Jiménez, que ya ganó. Nosotros propusimos a Antonio Tavera Guzmán, el candidato a senador en Santo Domingo Este. Nosotros tenemos a Gabino Hernández, un dirigente de Sabana Perdida de toda la vida, de candidato a diputado. Tenemos el regidor que más sacó votos en el Distrito Nacional, Sosa, fue propuesto por la coalición. O sea, nosotros escogimos gente, no era que éramos nosotros, no, dirigentes sociales de diferentes ámbitos y los propusimos. Y los partidos aceptaron también una parte de esas propuestas que hicimos. Todo eso se conformó sobre la base de un programa mínimo que nosotros llamamos Fundamento para un Gobierno de Regeneración Nacional. La proscripción de la corrupción y de la impunidad, la reforma de la justicia, la independencia de los poderes del Estado, la proscripción del robo público, la administración pública saneada, una inversión de los recursos de este país para el desarrollo, un nuevo modelo de desarrollo, pero nosotros también postulamos unas reformas del Estado y unas reformas políticas que promuevan la diversidad, la equidad, la competencia electoral libre, que los partidos que tengan el poder no puedan manipularlo todo, que el presidencialismo se reduzca. Todo eso está en ese programa fundamental para la regeneración nacional, del cual es compromisario el PRM y los 6 partidos que lo apoyan. Claro que todos sabemos, y nosotros también, que una vez se llega al poder empiezan a relativizarse las cosas, pero nosotros aspiramos que esta vez, y vamos a estar ahí para luchar, porque esta vez esas reformas que se han planteado y ese compromiso se lleve a la práctica. No lo vamos a lograr en un 100%, pero si logramos siquiera en un 20 o 30% que ese programa de reforma se materialice, habremos dado pasos importantes de avance. Licenciado Juan Bolívar Díaz, muchos dominicanos como yo lo hemos visto que usted vive permanentemente contribuyendo con el fortalecimiento democrático por muchos años, no ahora. Usted es el fundador de Participación Ciudadana, una institución que ha estado permanentemente aportando opiniones, soluciones y también participando en los procesos electorales que hemos tenido. ¿Qué espera usted de nuestra Junta Central Electoral en este proceso? Bueno, yo debo aclarar que yo tomé una licencia en Participación Ciudadana hace más de un año cuando empezamos a constituir la coalición por la regeneración nacional, porque yo dije que esta vez íbamos a tomar posiciones políticas y en el periodismo dije lo mismo. Claro. Tanto en mis artículos como en mi trabajo en Telentilla yo he dicho una y otra vez que esta vez yo tengo preferencias electorales. Eso no quiere decir que mi trabajo periodístico va a estar condicionado por eso y que voy a dejar de ser plural, de respetar a los lectores y a los oyentes, claro, y de presentar todas las voces. Yo sigo haciendo eso, pero tengo
esta vez una posición pública. Yo dije, yo voy por el cambio político abiertamente esta vez. Y he estado trabajando para eso. Sobre la Junta Central Electoral, yo creo que esta Junta tiene un pecado de origen. Yo digo eso. El primer pecado que tiene esta Junta es que de 5 titulares, hay 2 que representan el bloque de gobierno, del partido de gobierno. Una que es del PLD y uno que es del PRD. Y esos están ahí por eso, porque son dirigentes de esos partidos. Quiere decir que esa Junta de antemano, la candidatura oficialista tiene 2 de 5. Con uno solo que titubee frente a una propuesta ya no pasa de los otros 3. Entonces esa Junta tiene muchas dificultades para tomar decisiones de todo lo que pueda perjudicar al PLD o ir en contra. Por ejemplo, esa Junta reconvocó las elecciones que suspendió de mayo para el 5 de julio y lo hizo el 13 de abril. Faltaban 2 meses y medio y esa Junta no convocó el voto en el exterior. Y uno se sorprendió y hubo casi que obligarla a que hiciera la convocatoria, el voto en el exterior, y apenas hace un mes que la convocó. Finalmente lo logramos. Sí. Pero no había interés ninguno en que se vote en el exterior. ¿Por qué? Porque el PLD sabe de antemano que el voto en el exterior es mucho más libre, está menos condicionado por la dádiva, por las presiones, porque no son empleados del gobierno. Entonces ese voto, y las encuestas lo indican claramente, es mayoritariamente de oposición y son 695,000 votos lo que hay teóricamente en el exterior. Y además porque la vez anterior, en las elecciones del 2016, ya hubo una diferencia importante entre el voto en el exterior y el voto nacional para el PLD. Y ellos saben que eso se ha agudizado, esa diferencia, y por lo tanto querían evitar que se votara en el exterior y se ha estado haciendo la diligencia y se han estado avanzando más que nada por la propuesta y la lucha de los mismos dirigentes sociales dominicanos y de los dirigentes de los partidos. En Estados Unidos fue el senador Espaillá, Adriano Espaillá, el que motorizó las gestiones, no fue el embajador ni los cónsules dominicanos. En España no fue ni el embajador ni el consulado, fueron las organizaciones sociales y políticas las que lograron. Y tú sabes que todavía, hoy hace 15 días, que en España las autoridades le dijeron a los dominicanos, a las organizaciones sociales, que sí, que iban a autorizar el voto. Y hace ya una semana que se lo comunicaron oficialmente a la Embajada Dominicana y todavía aquí no se ha anunciado. Todavía no se han dicho oficialmente que en España las autoridades autorizaron el voto y hace una semana que lo autorizaron y se va a votar y ya están todos los colegios habilitados para votar en España. A pesar de eso, se va a votar. Bueno, pero la Junta tampoco ha querido, por ejemplo, ampliar las facilidades o las garantías para la seguridad del voto en una pandemia. Por ejemplo, ¿qué le cuestaba a la Junta aceptar lo que la mayoría de los partidos han pedido, que que amplíe en 2 horas el periodo de votación? Que en vez de terminar a las 5 de la tarde como está previsto, termine a las 7 de la noche. Si a las 7 todavía es de día. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Cuántas veces la Junta no prorroga las votaciones sin que haya coronavirus? Si hay coronavirus y la gente tiene que distanciarse y hacer cola, ir a poco, debería la Junta aceptar que se ampliara el horario. ¿Por qué no pudo la Junta establecer lo que hicieron? Los supermercados, por lo menos la cadena nacional, Supermercado Nacional, hace 2 meses establecieron que los mayores de edad de 65 años entre 7 y 9 de la mañana tienen esas 2 horas para ellos ir a comprar. No pueden entrar los jóvenes entre 7 y 9. ¿Por qué la Junta no pudo aceptar la propuesta que le han hecho diversos sectores de que ponga una franja para los mayores de edad para darle más garantía? ¿Por qué la Junta no ha podido facilitar cosas? Eliminar el entintado del dedo. Meter el dedo, ponerle una cosa en el dedo donde lo va a poner otro. Quitar en qué perjudica realmente el entintado del dedo con un sistema como el que hay de comprobación de datos, de cédula, con un padrón. Eso ya es obsoleto. En estas circunstancias había que quitarlo con más razón. Pero la Junta tampoco ha aceptado que cada elector pudiera llevar su propio bolígrafo y marcar. No, le van a proporcionar uno que hay que estarlo limpiando.
Pero si le da más seguridad a la gente que le digan, usted puede traer su bolígrafo o hasta un lápiz, porque un bolígrafo y un lápiz marcan. Así es. Entonces le dice, usted puede, no, la Junta no ha querido aceptar nada de lo que se le pidió para ampliar la seguridad y que la gente sienta el deseo de ir a votar y que sienta que ir a votar no lo compromete necesariamente. Hay otras propuestas que se le han hecho, por ejemplo, que le tomen la temperatura a los delegados de los partidos y a los que integran los colegios electorales que van a estar ahí todo el día. A mí me toman la temperatura. Yo fui el domingo pasado al Centro Cuesta, ahí en la 27 de febrero. ¿Y se la toman? Y a mí me tomaron la temperatura para dejarme entrar. Y a mí me pareció muy bien. Y hasta le pregunté, déjeme ver cuál es mi temperatura. Porque, y si lo pueden hacer en un supermercado, ¿por qué no lo podíamos hacer en los colegios electorales? Bueno, Juan Bolívar, contigo podemos hablar siempre por muchas horas. Hay tantas familias dominicanas y dominicanos en el exterior y aquí que le encanta que te invite aquí a venir a tener Muchas esta gracias, conversación. muchas gracias, Guillermo. Juan Bolívar. Y a los amigos tuyos de aquí, del programa de tantos años, Sí. y del exterior, mis saludos y mi Gracias. reconocimiento. Vamos a permitirte a que te puedas despedir de la familia dominicana haciendo una exhortación con esa cita de honor que tenemos todo el 5 de julio. Bueno, yo creo que nosotros todos tenemos un desafío muy grande. Se juega a disminuir el voto de la clase media, donde la gente, donde está el segmento más distanciado del gobierno y menos susceptible a las dádivas, a las compras y a las presiones. Ellos, pues, las municipales demostraron que hubo provincias donde se votó 70, 75 y un 81% en un municipio. Y en las grandes ciudades votó el 38, en la provincia de Santo Domingo el 40, en el Distrito Nacional y en Santiago. Es decir, ellos juegan a que donde ellos tienen más influjo voten mucho. Entonces ellos están intimidando ahora, están aterrorizando y van a aterrorizar para que la clase media no vaya a votar y sacar esa franja de desventaja Pero que esa tiene. clase media... Pero yo creo que hay que apelar a la conciencia de la gente. ¿Eso tiene algún riesgo? Bueno, sí hay algún riesgo, pero salir a la calle aquí es un riesgo también. Este país tiene el más alto grado de muerte por accidente de tránsito del mundo y si tú sales a la calle tienes riesgo. Entonces, mira, hay que protegerse y se puede uno proteger, así como usted va al banco o al supermercado o va a comprar algunas cosas o va a yo he ido a consultas médicas. Bueno, así como uno hace todo eso, uno también puede ir a votar protegiéndose. ¿Y por qué es importante? Porque es preferible eso y abrir un nuevo espacio a permitir que haya una baja votación, que cree una crisis política de legitimidad, porque si aquí se produjera una votación muy baja, el que gane las elecciones, sea quien sea, va a tener problemas de legitimidad y de gobernabilidad. Y el país no necesita una crisis política institucional encima de la crisis de salubridad que ya tenemos, que no se va a acabar por ahora, y de las consecuencias económicas y sociales que se derivan de la misma, que son y van a ser muy graves. Entonces, por la salud de la patria, la gente tiene que ir a votar y abandonar el miedo esa mañana o ese día y depositar su voto. Juan Bolívar, complacido de tenerte. Pero además soy parte de ese grupo grande de dominicanas y dominicanos que nos sentimos siempre orgullosos de tu posición plural, es decir, al servicio de la familia dominicana. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición para la orientación responsable. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Juan Bolívar Díaz, ese dominicano comprometido con el fortalecimiento democrático y la libertad del pueblo dominicano. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el ingeniero Ramón Alburquerque, un líder y fundador del Partido Revolucionario Moderno. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar
a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Ramón Alburquerque, líder y fundador del Partido Revolucionario Moderno, 4 veces presidente del Senado de la República, es ministro de Economía, pero ante todo, un líder político querido y apoyado por muchos, que le encanta que lo invite yo aquí en Aeromundo. Ingeniero Ramón Alburquerque, nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole cuál es la visión que tiene usted hoy de lo que está ocurriendo en esta campaña electoral, viendo también que ya Luis Abinader, ese candidato del cambio, se ha recuperado del COVID-19. ¿Qué podría usted decirnos? Don Guillermo, no sabe usted la inmensa satisfacción que sentimos al venir al templo de la democracia del periodismo nacional, que es Aeromundo. Aeromundo se ha echado encima una lucha difícil en casi 50 años de trabajo. 53. Y particularmente en estos años de gobierno PLDista, cuando en 20 años se ha esquilmado, se ha robado, como con toda razón dice usted, al pueblo dominicano, le han robado su desarrollo y su progreso. A veces estoy yo en los más recónditos lugares del país y la gente me dice, mire, lo vi en Aeromundo con ese defensor de la democracia dominicana, Guillermo Gómez, qué hombre ese que habla con fuerza. Y eso, que el pueblo lo expresa con esa diligencia y espontaneidad, tiene un valor inestimable. Lo digo para satisfacción de su familia y de usted mismo. Muchas gracias. Se lo digo así. Mire, la candidatura de Gonzalo Castillo, la candidatura del PLD, pudiéramos empezar por decir que es una vergüenza nacional. Y lo es porque en estos 20 años de gobierno nunca han rendido cuenta y lo que pretenden es continuar en lo mismo, 20 años de robo, como usted dice. Esos ladronazos pretenden continuar en lo mismo a través de un improvisado de la política, pero no improvisado de los dolos y de los malos negocios, que es Gonzalo Castillo. Esta gente está desesperada, está asustada, porque el pueblo está ansioso de sacarlo del poder, porque sus abusos, por los atropellos, por la desconsideración y la humillación que hacen de los hombres y las mujeres de clase media. Usted sabe que para un hombre de clase media, esa clase que sirve de modelo al comportamiento de toda la sociedad, usualmente la gente de abajo, el pueblo sencillo, hace lo que hace la gente de clase media. No hacen lo que hacen los oligarcas porque ni los conocen ni saben cómo viven. Esa gente de clase media, para ganarse un peso, tienen que sudar la gota gorda. Sin embargo, esta gente que se lo roban todo, han empobrecido aún más a los miembros de esta débil clase media dominicana y a los pobres, y los han convertido en una situación tan dolorosa que reclama la presencia de Dios. Por eso, esta candidatura está condenada al fracaso, pero además que es una candidatura donde el presidente Danilo Medina expresa
todo lo que él siente, es decir, su fracaso ante Leonel Fernández, él que tenía el control político del PLD, lo aupa, luego que Leonel se cree el líder nacional a través de la historia, lo aplasta, y ahora que él recupera el liderazgo, no quiso aceptar que fuera de candidato ni Párez Pérez, ni Domínguez Brito, ninguno de esos, improvisa uno, pero con la oculta intención de que él sabe que va para el fracaso, y ahora el temor es en qué parará esto, y esto parará en el triunfo aplastante de Luis Abinader Corona. Pero tampoco, ingeniero Ramón Alburquerque, el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, hoy presidiendo una candidatura de un partido nuevo, tampoco recibe el apoyo del pueblo dominicano. Pero a mí no me ocupo tanto de Leonel porque ya el pueblo le dio su merecido. Se lo dará, lo colocará donde entienda, pero si él en estos años quiere contribuir al cambio, yo hasta se lo agradezco sin perdonarle lo otro, porque yo no tengo que yo no olvido, aunque como cristiano a lo mejor perdono. Lo cierto es que el candidato, y esto es lo que vale, es Luis Abinader, el candidato construido de una familia honorable y un candidato que no es abusador ni ladrón. Entonces nos sentimos alerta, desde luego. ¿Por qué? Porque yo les digo a mis compañeros que es verdad que vamos de manera aplastante, rápido hacia el triunfo, pero que yo solo celebro cuando en septiembre, al meterme las manos en el bolsillo, saco el primer cheque, el segundo cheque. Es decir, yo celebro en septiembre. Con esto llevo un mensaje. Nunca se sientan triunfadores. Vamos a trabajar como el primer día, para que Luis Abinader se vaya en primera vuelta, pero de una manera contundente. Estamos hablando, ingeniero Ramón Alburquerque, en un momento, por ejemplo, en esta semana, hemos tenido la oportunidad de comprobar ese respaldo grande a todo lo largo y ancho de la República, a Luis Abinader, y lo que todavía nos llama más la atención, el interés de tantos dominicanos de todos los colores políticos, porque venga la decencia política. ¿Qué dice usted? Mire, este triunfo de Luis Abinader no es tanto una construcción del PRM, y lo es. No es solo una contribución suya a la democracia dominicana, y lo es. Esto es una retoma de un pueblo que se va a reencontrar con su propia dignidad, que lo habían envilecido, que lo habían confundido, que le habían invertido los valores. Usted sabe que los pueblos, a final de cuentas, lo que quieren es trabajar y prosperar y desarrollar su familia. Los pueblos están integrados por personas sencillas. Pueden ser muy inteligentes, pero no quieren tener ese peso permanente del poder y de las complejidades del poder. Esa gente sencilla se hartó. Esa gente sencilla le va a dar su merecido. Esos abusadores que le enrostraban, que los aplastaban, que los humillaban, exhibiendo riquezas malavidas, esos ladronazos van a encontrarse con el látigo de la historia, con el látigo del pueblo dominicano, que recuperando su propia dignidad, buscando los caminos de la esperanza, ha construido esa figura depurada con 52 años, con una formación económica excelente, ha creado ese líder, porque en cada historia los pueblos escogen una persona, hombre o mujer, para que los encabece, y este camino grande hacia la solución de la tristeza, empobrecimiento, humillación y falta de ejercicio de sus derechos políticos, lo ha decidido la historia, el pueblo dominicano, la sociología que mueve la historia, lo ha escogido para castigar al PLD
por todas las atrocidades que han cometido. Y- A usted mismo, don Guillermo, usted sabe, yo no quiero dejar pasar por alto que una de las atrocidades cometidas por este PLD, el PLD pasado, el presente, atropellando su propia familia, cuando lo único que ustedes han hecho es tratar de ejercer su derecho a la vida. Entonces, Luis Abinader es el resultado de un trabajo meticuloso que veníamos haciendo. Yo recuerdo cuando en el 2005, al tomar posesión de la presidencia del PRD, Luis Abinader estaba detrás de su padre y yo le dije, ¿tú te llamas Luis? Me dijo, sí. ¿Y qué edad tiene? Me dijo, 35 años. Pues tú serás vicepresidente del PRD porque en la cuota que me corresponde a mí para nombrar por la juventud, todavía me queda uno. Tú eres vicepresidente del PRD. Entonces, ahora, luego que vino ese traspiés histórico que representó aquel canciller de hoy, que fue presidente del PRD, y que vendió el partido, que se lo vendió al PLD, que se lo vendió a Leonel Fernández, que se lo vendió a Danilo, entonces nosotros propusimos junto a Hugo Tolentino Dipp, hay que crear otro partido y cuán orgullosos no nos sentimos, don Guillermo, de que ese partido que creamos es hoy el PRM, el partido en cuya plataforma va a llegar al poder como si fuera un transatlántico de dignidad, Luis Abinader, el 5 de julio, votando y juramentándose el 16 de agosto del 2020. Ingeniero Ramón Alburquerque, quizá algunos o muchos dominicanos no saben el papel que usted juega dentro de la estrategia de fortalecimiento de esa institución política, Partido Revolucionario Moderno, bajo el liderazgo de Luis Abinader. Hoy, aquí en Aeromundo, tenemos que recordar que este gobierno del cambio con Luis Abinader no viene con odios, con venganza, es decir, con persecuciones antojadizas contra 20 años del PLDismo gobernante, sino se quiere justicia no política, no jueces corruptos que cumplan órdenes políticas, no ministerio público corrupto que cumplen órdenes políticas, sino se quiere una justicia independiente y que a los que tengan que rendir cuenta no es venir con odio, con esos rencores, ni con venganza, sino es decir, que la justicia decida sin la intervención del brazo político. ¿Qué dice usted? Mire, uno de los aportes políticos que sin duda ha calado más profundamente en el pueblo dominicano es el anuncio de Luis de que tan pronto llegue a la presidencia de la República va a designar en combinación, en consenso, de acuerdo con toda la sociedad, un fiscal independiente, pero que a seguida va a iniciar los cambios legales, constitucionales requeridos para que en lo adelante, como una herencia de dignidad al pueblo dominicano, ese presidente Luis Abinader haga que los procuradores generales de la República en lo adelante sean designados de manera independiente. ¿Por qué? Luis no será electo para perseguir a nadie. Desde el Palacio Nacional no se tendrá que perseguir a nadie. Los hechos hablarán por sí solos si hay un fiscal, un procurador independiente, quien haya robado esos ladronazos, como usted le llama, esos abusadores, tendrán la pared de la dignidad de la República enfrente. Contra eso es que chocarán, contra un fiscal que represente a todos los dominicanos y dominicanas, contra un fiscal
que oiga a la iglesia y al Consejo del Episcopado, a la Conferencia del Episcopado, que oiga al Consejo Nacional de los Hombres de Empresa y que también lo juzgue a ellos, porque en lo privado también hay mucha corrupción, porque la corrupción de los pueblos se da en una combinación de corrupción pública y corrupción privada. Lo que ha pasado en 20 años. Lo que ha pasado en 20 años, porque hay que concluir que ninguna nación estructura su desarrollo, ninguna nación puede construir el edificio de su desarrollo sobre la base del delito. No es así. En los principios, la acumulación originaria del poder, y así lo explica el materialismo histórico, al principio se da todo acto de ratería en lo que se reparte la naturaleza, los recursos, los seres humanos para estructurar, sobre todo cuando el poder era absolutista, pero cuando se organiza la democracia y se empieza a vivir, sobre todo en estos tiempos de la sociedad del conocimiento, de esta sociedad digital, tiene que construirse el progreso y la prosperidad de las naciones en base a lo legal, en base a un marco de respeto a los derechos humanos y no en base al delito. Ninguna nación sustenta su progreso en base al delito, a los contratos dolosos, a firmar 6, 7, 8, 10 contratos de asfalto, y después no quiere ni siquiera ir a dar cuenta de eso, a rendir cuenta, a que la justicia los examine. A mí me gustaría que Gonzalo Castillo fuera un gran candidato a la presidencia, pero para lograrlo tendría que pasar por el escrutinio de la justicia, que yo estoy seguro que no va a resistir. Luis, en cambio, será el abanderado de que este pueblo vea, porque en las 50 encuestas o más que se han hecho, el 80% del pueblo, don Guillermo, lo voy a decir aquí en su tribuna de Dignidad y Democracia, el 80% de las dominicanas y los dominicanos lo que quieren es que rindan cuenta, no que se les atropellen sus derechos, que rindan cuenta y que haya la posibilidad de quitarle el dinero robado. Un solo PLDista se llevó más de 40,000 millones, acusado y demostrado por otro PLDista siendo procurador, y lo salvó un no al lugar, le legitimó esa riqueza, pero detrás de eso está Díaz Rúa, por ejemplo, con 37,000 millones que dice que se los dio al partido, pero el propio presidente del partido aceptó que sí, que él recibió dinero de Odebrecht que se lo entregó al partido. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, ¿qué son? ¿Para dónde vamos? El gobierno del cambio, presidido por Luis Abinader, con el aporte mayoritario del voto soberano el 5 de julio, no va a ser un gobierno con prejuicios, no será un gobierno para perseguir, sino que pondrá la justicia independiente al servicio precisamente de la rendición de cuentas. Mire, todas las fortunas que puedan sobrevivir a la legitimidad, hay que aplaudirlas. Ahora, las justicias nerviosas, los que tengan asuntos pendientes, el presidente no tiene ni que opinar. Él no es un persecutor, ni lo va a hacer. Él no tiene ni siquiera que tomar en cuenta eso. Él tiene que ponerse de acuerdo con su sociedad, con el marco constitucional y el marco jurídico de la nación, y entonces dejar que la justicia fluya, porque es que los pueblos que no encuentran una salida normal, una canalización de los procesos jurídicos para castigar las ofensas cometidas, tanto al erario como crímenes penales, como crímenes de múltiples naturaleza, hasta contravenciones. Todo esto, los pueblos que no encuentran una justicia, y lo que hay y lo que impera es la impunidad, esos pueblos los que acumulan, en vez de trabajar para acumular riqueza, tienen que vivir para acumular rencores, sentimiento de incomodidad, humillaciones. ¿Y qué piensa usted cuando un capo, envileciendo la juventud, una gente
que llega a un ministerio y entonces encuentra forma de hacer que porque tiene una compañía de helicóptero y todo esto, entonces crea una especie de seguro de aeroambulancia y le cobra a la gente un servicio que casi nunca le da, pero eso le permite facturar miles de millones de pesos con esos trucos, con esas tratativas, con esos engaños. ¿Y usted cree que una nación no tiene que sentirse hasta llegar a un punto de sentir una explosión interna? Pero qué bien que esta explosión será una explosión de dignidad, de recuperación de su propio cauce legal, de que las cosas se hagan con las normas de costumbre de nuestra familia, porque a final de cuentas, ¿qué es una nación? Hasta un imperio, ¿qué es? Una sumatoria de familia donde el hombre nace incapaz de sobrevivir si no encuentra el regazo generoso de su madre, de su padre, de sus hermanos, para entonces desarrollarse, crecer y finalmente morir, volver al origen de donde venimos todos, del polvo y de la tierra. Ingeniero Ramón Alburquerque, siempre nos da mucho placer tenerlo. Conversar con la honestidad, con la justeza, no con el ejercicio de la pasión política, nos obliga hoy a preguntarle lo que muchos dominicanos se preguntan. ¿Habrán irregularidades el 5 de julio? ¿Habrá fraude? ¿O vamos a tener una Junta Central Electoral que ha organizado y organiza unas elecciones libres, transparentes, sin mala gestión, como sucedió con la auditoría forense, que el resultado fue la mala gestión y que las irregularidades fueron en el mismo centro de informática que hicieron fracasar elecciones? Lo que nunca había ocurrido desde aquel 20 de diciembre de 1962, cuando tuvimos las primeras elecciones libres y limpias, organizadas por un patriota, don Ángel Lee, ese gran dominicano tan respetado de aquella época y recordado hoy en estos tiempos. ¿Qué espera usted de nuestra Junta Central Electoral? Esa Junta Central Electoral tiene deuda pendiente con el proceso democrático, el debido proceso democrático del pueblo dominicano. Nadie olvidará ese fracaso del 16 de febrero, una cancelación de elecciones que inaudito, imposible de aceptar, pero que tuvimos que entonces incursionar por rutas constitucionales para celebrar unas elecciones extraordinarias, poniéndonos de acuerdo para no fracasar todo. Esa Junta tiene esos temas pendientes. El presidente de la Junta Central Electoral sabe que tiene que quedar bien, que no se atreve a quedar mal, porque ya los hechos cometidos hablan muy mal de él. Ahora, como todo el mundo puede recapacitar, como todo el mundo puede mejorar sus actuaciones, el pueblo dominicano ahora le exige a esa Junta que fracasó ayer, no solo que enmiende, que se convierta en garante de que ahí no habrá fraudes, de que ahí no habrá irregularidades, de que ahí no habrá malas gestiones. Esa Junta ahora, descartado el voto automatizado, ahora el voto es manual. Tiene que tener todos esos procedimientos bien establecidos. Tiene que ejercer los mandatos que la Constitución le da. Tiene que ejercer los mandatos que la ley de partidos políticos le da. Tiene que parar a este candidato que sale de noche a violar el toque de queda, usando los recursos del Estado por la pandemia en un acto incalificable de delincuencia política. Tiene esa Junta que parar todo eso, pero sobre todo organizar ese voto para que
se empiece a votar, no solo aquí en el país, sino en el exterior. Ya tuvimos que librar una tremenda campaña y hay que agradecerle, ojalá, yo sé que este programa llega a todo el mundo, a Adriano Espaillat y otros representantes, diputados en Estados Unidos de origen dominicano que lucharon para que los dominicanos del exterior, 597,000 en el padrón del exterior, puedan votar. Y a Monseñor Jesús Castro Marte, que es el que encabeza la comisión de mediación, de acompañamiento, que se paró en dos patas, como dice el pueblo dominicano, y le dijo a la Junta y a ese presidente que había que hacer elecciones en el exterior. Y el empresariado y toda la conciencia nacional, pero también esos éxitos aparentes, ese inicio de buen manejo, se debe también al PRM. PRM, porque nunca en la historia, y el PRM es el que tiene 6 años solo de creado, la novedad en este proceso es el PRM. Y ese amigo suyo, primo suyo, amigo casi hijo de nosotros, Orlandito Jorge Mera, con su equipo, han hecho un excelente trabajo de vigilancia día a día, y gracias a eso se logró la designación del director de informática por primera vez, o por vez primera en la historia, por consenso entre los partidos. Ese voto ahora le toca a los dominicanos, don Guillermo, a las dominicanas y a los dominicanos. Nos toca todo, le toca a usted, le toca a los jóvenes camareros, me toca a mí, le toca a Luis Abinader, nos toca a todos ir a votar con mascarilla, ir a votar con las manos limpias, ir a votar con lentes, ir a votar con guantecillos si se quiere, respetando el distanciamiento social, pero ir a votar porque es un deber ciudadano, diciendo no a esta manipulación de ese cantinflero ministro de Salud que ha perdido toda credibilidad, y el mismo Montalvo diciendo hoy una cosa, mañana otra. Mire, cuando empezó la pandemia, en los primeros mes y medio, 2 meses, la tasa de mortalidad era de 5 y de 5.2. Llegamos, la de Italia y la de España era 10%, la de aquí era 5.2, la de Estados Unidos estaba en 5.2, pero hoy está en 2.6 en el boletín del mismo Ministerio de Salud, 2.6, y ellos dicen que ha agravado todo, pero la positividad, que es el coeficiente de lo que se le aplica la muestra y salen positivos, hace 3 días que de 2.538 personas analizadas, sometidas a prueba, solo 530 dieron positivo. ¿Qué implica eso? Pero en el mismo boletín del ministerio, la positividad es 19%, 18% por ahí, pero al principio, ¿cuánto era? 34%, pero de los 24,000 o 25,000 confirmados, pero hay 17,000 que ya están recuperados. Los que están infectados activamente no pasan de 9,200. Entonces, ¿cómo es que ahora vienen a crear un cuadro dramático que aterroriza de que la pandemia, hay un rebrote, pero todo eso ¿para qué? Tratando de quedarse en el poder, pero es imposible quedarse en el poder porque la Constitución es tajante. El 16 de agosto terminó el presidente, terminó la vicepresidencia, terminaron los senadores y terminaron los diputados. Entonces, esa junta tiene que ocuparse para quedar bien, porque ahí hay hombres que cuidan de su moral. Ahí hay hombres que tienen que seguir, y mujeres que tienen que seguir viviendo aquí. Hoy si le hacen una vagabundería a este pueblo, podrán vivir tranquilos. Esto no es una amenaza.
esto es hasta un sano consejo de amigo, que hagan las cosas bien, Junta Central Electoral. Vamos a estar vigilantes, el pueblo va a ir a votar, el pueblo no aceptará ese terror que están creando desde el Palacio y desde el cantinflero ministro de Salud. Va a ir a votar con las debidas medidas sanitarias, pero también va a defender su voto, porque el voto no solo se emite, el voto también se defiende en bien de la democracia. Ingeniero Ramón Alburquerque, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. El tiempo ya se nos ha cumplido, pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una breve exhortación. Mi exhortación, don Guillermo, y muchas gracias por sus aportes a la democracia y por esta invitación. En 50 encuestas o más, Luis ha salido con 51, con 52, con 53, algunas hasta con 57. Ya no es ni siquiera noticia, por positiva que sea, porque ya se ha convertido en axioma. Es parte como de la vida misma el que Luis se irá en primera vuelta. Pero exhorto a los PRMistas a trabajar como si tuviéramos 10% en las encuestas. A trabajar, a elevar el nivel del cumplimiento de todas las instrucciones que le dé la estructura electoral, lo que llamamos la comisión conjunta. Y quiero hacer un reconocimiento por todo este trabajo a José Ignacio Paliza, que es como yo hablar de mí mismo, porque contribuí a su formación. José Ignacio Paliza, presidente del PRM, Roberto Fulcar, que ha hecho un trabajo ejemplar. El secretario de organización El también. secretario de organización, el compañero de Liñe Ascensión, una persona humilde. Secretario de la Comisión Operativa Conjunta, Organización Electoral. Y también a Orlando Jorge Mera en esa Junta Central Electoral. Cada compañero en cada colegio electoral, en cada rincón, tiene que revestirse de la disciplina militar ejemplar, casi como fe religiosa, para que todas las tareas que tengamos que realizar y que cumplir las hagan tal como debe ser. Y decir no al dinero, y al pueblo decirle que cojan todo el dinero robado que hoy puedan darle. No sientan complejo en eso. Ese dinero es suyo. Alguien se lo robó y ahora viene a engañarlo para seguir robándole también. Entonces, en este salto a la dignidad de repente del pueblo dominicano, vamos a asegurarnos de que vamos a votar con las debidas medidas sanitarias, con la dignidad en alto y con el recuerdo de que este país no vino de la nada. Un Duarte, Sánchez y Mella, Luperón, el mismo, la raza inmortal que encabezó Manolo, Camaño, Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez y muchos que contribuyeron a la democracia de este país y Antonio Guzmán. Vamos a votar con la conciencia clara de que hay que sacar al PLD del poder, porque lo único que han hecho es hacer daño a la República con su forma de actuar abusadora y por el robo y el latrocinio que han realizado. Queremos agradecer, don Guillermo, esta gran oportunidad para decirle a los PRMistas que yo personalmente celebro cuando cobro el segundo cheque. Es decir, no se sientan nunca ganados a trabajar como el primer día. Y el triunfo será una realidad. Luis Abinader, presidente de la República. Ingeniero Ramón Alburquerque, muchas gracias. La orientación política de un opositor responsable es una necesidad en democracia y en libertad. El crecimiento político hasta accidentado de la democracia dominicana así lo señala.
59 años después del ajusticiamiento de Trujillo, hoy buscamos, a través del voto soberano, el fortalecimiento democrático. Usted ha hecho una gran contribución hoy para que así sea. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición y haremos siempre frecuente su presencia, hoy como opositor y esperamos mañana, si Dios quiere, como gobierno. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el ingeniero Ramón Alburquerque, un líder y fundador del Partido Revolucionario Moderno. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez. Señor presidente, ya conocemos que a partir del día 1 de julio, el sector turístico abre sus puertas. Hoy conocemos que ya hay 674 vuelos planeados, es decir, ya dentro del schedule de las líneas aéreas, tanto vuelos charter como vuelos regulares, para llegar a Punta Cana. Nos dicen que también en las Américas, las aerolíneas con vuelos regulares también van a iniciar sus operaciones. Es decir, la industria del turismo, más el transporte de pasajeros, porque la carga se ha mantenido abierta siempre dentro de la pandemia, va a tener la oportunidad a partir del 1 de julio. Hoy también sabemos que nos dicen las autoridades sanitarias que crece el COVID-19, el coronavirus, que algunos hospitales o muchos de nuestros hospitales cada vez tienen más pacientes contagiados y otros han tenido que ir a cuidados intensivos. En fin, vamos a convivir con la pandemia del COVID-19 y tenemos una obligación el 5 de julio de ir a votar cumpliendo con todas las regulaciones para salvar también la vida, porque tenemos que cuidar no contagiarnos. Señor presidente, la decisión de su gobierno de abrir el 1 de julio las puertas de los cielos aéreos, nosotros creemos que es importante. Es importante porque la economía dominicana tiene como uno de sus brazos más importantes el turismo. Hay que volver a tratar de recuperar el turismo para que las divisas que son tan importantes, como también es importante el manejo de la crisis económica, que al decir su administración que 57.000 millones nos está costando hasta ahora el coronavirus, eso nos demuestra que en la República Dominicana, si somos dominicanos sensatos, tenemos que ir a votar. La mayoría, la gran mayoría del pueblo dominicano, para que en primera vuelta se resuelva la escogencia del presidente constitucional, que aquí en Aeromundo, como usted sabe, señor presidente, patrocinamos a Luis Abinader, el candidato del cambio que no es corrupto ni ladrón, el candidato de las esperanzas. Porque aquí siempre hemos dicho y lo reiteramos, queremos un presidente diferente cada 4 años y ojalá de un partido diferente. Y si la Constitución de la República, que dice que todavía no ha sido modificada y se mantiene igual, pues como diga la Constitución. Hoy, señor presidente, nosotros reiteramos que ha sido importante el anuncio de la apertura el 1 de julio de los vuelos aéreos, tanto de transporte de pasajeros normal y del turismo, que ya ha planificado 600 y pico de vuelos de turistas para Punta Cana
a partir del 1 de julio. Reflexione usted y nosotros, señor presidente, en tiempo en que aquí en Aeromundo tenemos que recordar que el gran desafío es el 5 de julio y el gran desafío es que todos los dominicanos de todos los colores políticos, 7.400.000 dominicanos con derecho al voto, tenemos que ir a ejercer ese derecho, ese voto soberano y también defenderlo. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que está cansada y harta, de esa locomotora de corrupción del PLDismo gobernante de ayer y de hoy, que el pueblo con su voto soberano le dirá que no pasarán. Muchas gracias. Y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.